Amigos, ¿cómo están? En su programa Derechos Fundamentales, esta vez estamos con Rosa María Alfaro, licenciada en Comunicaciones, pedagoga, presidenta de la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria y, bueno, actualmente ella es presidenta de una asociación una asociación de medios de comunicación. Del Ministerio de Cultura. Bueno, vamos a ver con Rosa María el tema de cuál es la relación entre los ciudadanos y los medios de comunicación. Un tema que realmente es muy interesante, muy importante, porque tiene que ver con el desarrollo de nuestro país también. ¿Cómo hacemos? Desarrollamos económicamente, sin embargo no estamos desarrollando en comunicarnos, en entendernos nosotros. Entonces, bueno, estamos con Rosa María. Rosa María, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar acá y bueno, ¿quién mejor que tú para que nos empieces a explicar desde el principio? Porque en realidad no conocemos estos temas, ¿no? No sabemos mucho de estos temas. Rosa María, de arranque, ¿cuál es la relación entre los medios de comunicación y la sociedad civil en el Perú? Yo creo que la relación es muy débil, hay mucha desconfianza. Hay también a veces exceso de crítica porque mucha gente se suele indignar, ¿no? Se suele indignar de cosas que pasan. Yo creo que la población en el Perú sí es consciente de que la televisión peruana no es buena, ¿no? Y más aún ahora los sectores que tienen acceso a muchísimos canales extranjeros, ¿no? ¿Por qué no es buena? Porque estamos viviendo la realidad de otros países, porque tocamos temas que de repente son superficiales y no profundizamos los temas que realmente deben de ser atendidos en el país. ¿Qué papel tiene el Estado o debería de tener el Estado en los medios de comunicación, ya sean privados o estatales? El problema está en que en los medios de comunicación está presente como objeto central el negocio. Y el negocio tiene que ver con el rating, ¿no? Entonces tienes que buscar el rating. Y entonces, como tienes una visión muy superficial de los peruanos, piensas que los peruanos no saben nada, no piensan, no tienen gustos, no tienen calidad, no tienen ética. Entonces hay que darle a la gente lo que la gente quiere que le den. Pero entonces es un estancamiento, ¿no? Muy fuerte, porque no hay posibilidades de que la televisión le esté dando elementos para pensar, incluso hasta para reír, pero para reírse y burlarse de lo que está mal, qué está bien. No, tenemos más bien un tipo de relación que yo diría que es una relación lejana entre medios y ciudadanía. Entre medios y sociedad civil. Incluso a la sociedad civil nos tienen miedo, ¿no? Nos tienen miedo porque somos críticos, hacemos cuestionamientos, hacemos estudios, ¿no? Sacamos libros. Tenemos, por ejemplo, un efecto mundial, ¿no? Hasta me han dado un premio en España a mí, por ejemplo, ¿no? Mundial por lo que hacemos, pero en nuestro país nadie nos valora, ¿no? No nos valora el sistema empresarial y tampoco nos valora a veces los medios del Estado, aunque recién están empezando. Yo he estado viendo el Canal 7 en los últimos tiempos y realmente qué bien que están trabajando. Sí, ¿no? ¿Ha habido un cambio? ¿Se ve un cambio? ¿Ustedes como veeduría? Vertiginoso, ¿no? Yo no lo había escuchado yo, ¿no? Pero cuando me puse 3 días a verlo todo el día, porque tengo que hacer un informe, ¿no? Un informe comparativo con otros países, como si los medios del Estado están mejorando o no están mejorando, pero en este caso hay allí una nueva propuesta que habría que ver qué está pensando la gente, ¿no? ¿Y en qué consiste esta nueva propuesta? Por ejemplo, las veedurías, sobre todo la veeduría Calandria, mucho ha trabajado sobre el tema de que nuestra televisión, nuestros medios de comunicación son limeñizados, ¿no? O sea, no nos preocupamos, digamos, por lo que está pasando y nuestra visión es la que queremos imponer a todo el resto del país. ¿Cómo hacemos con ese tema? Porque es un tema bien complicado, ¿no? ¿Cómo hacemos con el tema de un poco ampliar la visión y hacer la inclusión esta de la que tanto se habla? Ellos están haciendo, ¿sabes qué? Una relación entre Perú-mundo, ¿no? No aparece el mundo solo como una noticia terrible,
sino que ahora está apareciendo, estoy hablándote del canal del Estado, canal ¿no? del Estado, sí. Es que, miren, esto es lo que está pasando en Perú, esto es lo que está pasando en otro sitio, comparan, debaten, entonces te da la sensación de que no estás por fuera de, ¿no? Sino que estás inmersa, integrada en una sociedad mundial, ¿no? Globalizada. Y entonces las noticias que hay sobre el extranjero son de primera. En cambio, lo que tú encuentras en los periódicos, en las radios privadas, en los canales de televisión privadas, encuentras solamente la definición y el escándalo y la foto, ¿no? En cambio, allí yo veo que hay una intención de dialogar, de entender, de poder establecer qué es lo que nos une en el mundo, qué es lo que nos distancia también, y dónde están las diferencias. Claro, claro, vamos a aprender. Eso es lo que uno se da cuenta, que la relación entre medios y sociedad debe pasar también, ¿no?, por respetar a los ciudadanos, por valorar a los ciudadanos, ¿no? Porque yo creo que hay, como dije hace un momento, una intuición de que los peruanos somos burros, somos tontos, no sabemos hacer las cosas, ¿no? Pero cuando tú empiezas a preguntar cuáles son los mejores programas, te das cuenta que la gente sí sabe. Valora. Por ejemplo, a nivel cultural, el único programa que es destacado es Costumbres, ¿no? Todos los demás, y el único noticiero relevado es el Canal 4, antes de que salieran todo este grupo de periodistas que trabajaba bastante bien, ¿no? Que ahora ya los han sacado por problemas del chuponeo también, ¿no? Pero evidentemente yo creo que lo que pasa en los medios privados es que no hay una intención de conocer al ciudadano, de saber qué demandas tiene, de cómo ayudarlo, de cómo trabajar, ¿no?, de cómo reírse con ellos, de cómo, es decir, con un tipo de comicidad más interesante. Pero entonces, ¿no?, en ese sentido, por ejemplo, esta idea medio maquiavélica para mí que dice, bueno, a la gente le gustan esos programas, ¿no? Hay que darle lo que a la gente le gusta, sí, ¿no es pues, cierto? pero, Entonces es un círculo vicioso, ¿no es cierto? Sí. Yo le doy lo que a la gente le gusta, pero sin embargo no elevo el nivel cultural o el nivel de información, ¿no es cierto? Claro, pero no se dan cuenta que eso ya generó una costumbre. La gente se ha acostumbrado a que eso es la televisión. O sea que sí es posible de alguna manera cambiar el esquema y empezar a dar una... ¿Y eso cómo lo logramos? ¿El Estado debería un poco esto Pero el o no? Estado ha logrado con los cambios que está haciendo que la gente haya aumentado su rating. Ok. Ya que antes era ven más bajísimo. el Canal 7. Sí, ven más el Canal 7. ¿no? Bueno, ok, entra en la competencia entonces. Y como te digo, esta relación Perú-mundo, Perú-provincias, aparece también mucho provincias, ¿no?, que eso sí que no aparece para nada en los medios privados. Muy poco, ¿no? están intentando, pero muy poco y las noticias no son de calidad, ¿no? Y bueno, y en ese sentido ya un poquito para redondear la idea, ¿cómo construimos entonces dentro de la comunicación pueblos que a la vez sean emisores? Así es. ¿No? Entonces, ¿cómo hacemos? Los vamos promocionando y vamos escogiendo las noticias que realmente sean interesantes para el resto del país, ¿no? Es una de las cosas que se ha sugerido, ¿no? En el caso del Canal del Estado hay mucha actitud abierta, ¿no? Que se ha dicho mucho y se ha demostrado que ellos tienen que conocer más a los ciudadanos y hacer que ellos se representen a sí mismos y no pongan a un disfrazado de indígena, ¿no? Sino que pongan a los verdaderos indígenas que lo hacen bien, además, ¿no? Entonces, hay demasiados aspectos o valoraciones que existen entre el público peruano y que viene históricamente desde el tipo de televisión que se planteaba, el tipo de radio que se planteaba, ¿no? Entonces la gente se ha acostumbrado a que la televisión es así. Pero cuando tú le pides cuál es el mejor programa al que hay que darle un premio, te dice Costumbres. Claro. Entonces ahí está valorando. Una cosa es oír y ver
y otra cosa es valorar y aprender. Así es. Y lo ven de todos los sectores Así y de es. todas las edades y lo disfruta Así todo es, el lo mundo. disfrutamos muy bien y conocemos mucho. Así Cada es. día conozco más Sí, sí, sí. de las culturas. Y es un programa que ya tiene preciosas. bastante tiempo, no, está manteniéndose. Hay un tema que yo encontré en alguna nota que tú hiciste, de que los medios de comunicación se centran en el sujeto más que en el tema más profundo. O sea, no sé si me dejo entender Sí. con lo que te estoy diciendo. Ese es un problema de la televisión, es verdad, como que personalizamos los problemas, ¿no es cierto? Y no vamos más allá. Entonces, por decirte, se me ocurre que ahora el problema es Santos, ¿no? No es, digamos, la conflictividad y cómo solucionamos todo este tema, entonces centralizamos. Los medios de comunicación, ¿qué deberían de hacer para ya dejar este tipo de trabajo tan elemental, tan básico, digamos, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Es falta de preparación de los periodistas? ¿Es falta de profesionalismo? Yo no creo sé. que tiene más que ver con una sociedad que es muy crítica. Yo creo que todos los peruanos tenemos un alto grado de criticidad, lo cual no está mal, ¿no? Pero a la vez, tú ves, por ejemplo, las universidades. Yo estaba enseñando en varias universidades, ¿no? Y tú te das cuenta cómo las áreas de comunicación preparan a la gente para analizar los medios, lo malos que son, o los buenos que serían algunos, que casi no son. Entonces, y eso hace sociología en montones de dimensiones. ¿Ya? La educación apuesta a que la gente sea crítica, ¿no? Pero no ayuda ni a los periodistas ni a nosotros a proponer cambios. No hay propuestas. No hay propuestas. No hay propuestas, claro. Entonces, frente a los temas que ahora tenemos con la minería, ya no se puede seguir discutiendo que no tienen razón, que sí tienen razón, que el señor quiere ser o no quiere ser presidente de la República, sino qué nuevo proyecto planteamos, ¿no? ¿Cómo rehacemos nuestro país en este aspecto, en el otro aspecto, en el otro aspecto? Y cómo los medios también aportan en este entrancamiento de la comunicación que hay justamente en esta cantidad de conflictos sociales que se vienen, además, ¿no es cierto? Sí. O sea, ¿cómo es que los medios se sienten nada más informativos cuando también podrían tener un papel proactivo, digamos, y preventivo? ¿no? Y preventivo. Tú tienes que darte cuenta cuando empiezan a haber algunos problemas, relacionarte antes de que explote, ¿no? Así es. Y existen, tú como experta en el tema comunicacional de hace años, ¿existe gente que pueda aportar o todavía estamos en el camino realmente? Yo creo que, bueno, las dos cosas, porque la gente sí puede aportar, pero está acostumbrada a que su palabra es una palabra para cuestionar, para deshacer al otro, Pero me refiero a expertos. ¿Hay expertos? Porque también, los expertos también, su rol es cuestionar a quien lo está haciendo, ¿no? Si es fulano, si es mengano, si es el propio presidente de la República, o si es otro, le dan de alma, ¿no? Pero tienen mucha dificultad. No hay propuestas. En las propuestas y en reconocer cuáles son los problemas que están detrás, ¿no? Y no que están impidiendo, no los identifican. No están identificados. Entonces, en ese sentido, tú tienes razón que ahí hay un problema de educación, ¿no? Que está tratando de ayudarse y resolverse en los últimos tiempos, pero recién están empezando. Pero la educación es realmente vergonzosa en nuestro país, ¿ah? Bueno, entonces, amigos, para redondear, venimos en el segundo bloque con Rosa María Alfaro nuevamente porque tenemos algunos temas adicionales por plantearle, de que efectivamente la relación entre los ciudadanos y los medios de comunicación no es del todo, no es lo óptima que debería de ser para lo que estamos encarando como sociedad actualmente, ¿no? La parte económica va muy bien, digamos que la parte política también, porque estamos ya dentro de un esquema democrático, pero los medios de comunicación son muy importantes y ellos también tienen que asumir un rol que hasta el momento no lo están asumiendo.
Sí. Ok, entonces regresamos en el siguiente bloque, amigos, con Rosa María Alfaro para seguir viendo cuál es la relación entre los ciudadanos y sus medios de comunicación. A la gran señal del Congreso de la República Televisión. Mantente informado a través de nuestras transmisiones en vivo y variada programación por el canal 56 de Movistar TV, Claro TV y Vest Cable, con una señal a nivel nacional e internacional vía internet a través de nuestro canal web y radio web y desde tu celular vía internet móvil. Con presencia en las redes sociales, interactuando con peruanos de todo el planeta mediante nuestro Facebook, Twitter y YouTube. Porque hoy transmitimos la voz de todos los peruanos. Congreso de la República Televisión, un canal para todos. El Congreso abre sus puertas al Perú. Hola amigos, regresamos con su programa Derechos Fundamentales, en esta ocasión con nuestra invitada Rosa María Alfaro, con la cual estamos conversando el tema de los medios de comunicación y la ciudadanía. ¿Qué relación hay entre los medios de comunicación y los ciudadanos? ¿Nos tratan como ciudadanos o nos tratan simplemente como consumidores realmente? Un tema muy interesante, apasionante, que todos deberíamos involucrarnos porque finalmente los medios de comunicación son algo que están día a día en nuestros hogares. Rosa María, volvemos con el análisis, con nuestra charla. Yo ahora quería preguntarte un poquito sobre el tema de autorregulación y ética en los medios de comunicación. Yo sé que Calandria específicamente ha hecho un trabajo de seguimiento, de ver cuál es la actuación, el comportamiento de los medios en general, y muchas veces hasta han ido directamente a comportamientos de periodistas en particular, lo cual realmente es muy importante para el ciudadano común y corriente porque, como yo siempre digo, la prensa hoy en día es todo un poder, ¿no? La prensa se baja hasta los presidentes o los políticos, entonces realmente tenemos que ser conscientes de que bueno, que tienen que tener una autorregulación y tienen que saber que también los ciudadanos tenemos y gozamos de otros derechos que están a la par del derecho a la libertad de expresión que tanto ¿no? queremos todos. Entonces, en este sentido, ¿qué piensas tú sobre la ética en nuestros medios de comunicación? ¿Qué hay de los códigos de ética de los medios de comunicación? Bueno, eso es una historia larga que probablemente muchos televidentes no lo conocen, ¿no? Pero hubo una etapa donde se logró una ley de iniciativa legislativa ciudadana, ¿no? Que eso es la única en el mundo. Así es. Y que tuvo que entrar al Congreso y fue recepcionada por el Congreso de la República, ¿no? No salió todo como se quería, pero lo de los códigos de ética la aceptaron, pero con determinadas reservas, sí, ¿no? Sí, recuerdo. Entonces, esta situación llevó a que hubiese demasiada libertad. Entonces, los códigos de ética que nosotros habíamos trabajado previamente para conocer y ensayar cómo se podía hacer con algunas emisoras y canales de televisión de provincias, donde funcionaba mejor, ¿no? Pero en Lima era mucho más difícil, ¿no? Yeah. Era mucho más difícil porque cada uno tenía que hacer su código de ética a su estilo. Entonces su estilo lo hacían y lo presentaban y ya estaba. Montones de gente no presentó
Entonces, el propio Estado tuvo que darle a los medios un código obligatorio. Porque Un básico, digamos. un básico. Ya. Y entonces, bueno, simplemente lo firmaban, ¿no? Entonces, hay partes de la ética, sobre todo la ética periodística, que es muy interesante. Nosotros hicimos trabajo de discusión con periodistas en montones de sitios de provincias y había en esos casos ya una mayor capacidad para poder hacer ellos sus códigos de ética y presentarlos. ¿Y tú sientes que en provincia hay mucha más disposición de los periodistas para adaptarse a un código de sí, ética? ¿Sí? Hay menos poder. Menos poder. Menos poder. Menos presión. Hay más necesidades de salir adelante de parte de los periodistas, ¿no? Y que a ellos eso les significa que pueden hacer cosas a favor, ¿no? Entonces, hay cosas positivas que ocurren, ¿no? En algunos casos la gente hizo su código de ética y lo puso en vista de todo el mundo, de toda su zona, ¿no? Entonces la gente conocía el código de ética. En cambio, lo que aquí se ha hecho más en Lima es que el código de ética han contratado a un abogado para que se lo hagan. Pero ¿no? ¿de qué nos sirve que los medios, tú dices de que tienen un código de ética? Yo hasta el día de hoy pensaba que solo el comercio tenía un código de ética, porque yo he hecho un trabajo de investigación en el cual solo encontré el código de ética del comercio. Sin embargo, no es difundido. Y yo he consultado con algunos periodistas del comercio que no lo conocían tampoco. Entonces, ¿de qué nos sirve un código de ética que no es difundido y que además los ciudadanos, como consumidores de los medios, no sabemos a qué se está comprometiendo el medio con relación al servicio que nos está dando, ¿no es cierto? Sí, pues. Entonces, ¿de qué nos sirve si nosotros finalmente nos atropellan, nos dicen, nos mienten y no sabemos qué es lo que nos corresponde a nosotros como consumidores, ¿no? Claro, por eso es que te digo que fue más fácil trabajar en provincias, porque la gente sabía cuáles eran los códigos de ética, porque se difundían, se pasaban papelitos, hacían unos tremendos afiches, ¿no? Sobre los códigos de ética principales. Entonces había una actitud de la gente de mayor participación, ¿no? Claro, eso es importante. Y hacerlo en Lima, por supuesto, es mucho más difícil, ¿no? Y tendría que ser además mucho más específico, con 10 puntos, ¿no? Podría ser una especie de 10 mandamientos, ¿no? Que hay que respetar y que todo el mundo los conozca. Pero habría que hacerlo, ¿no? Porque realmente es urgente. En ese sentido, el tema, por ejemplo, de la autorregulación, ¿no es cierto? Porque cuando uno como ciudadano se ve, digamos, atropellado en sus derechos, en su honor, en su nombre, replica, ¿no? Entonces, no, están amenazando la libertad de expresión o la libertad de prensa. Kela León, la cito porque ella es la que en algún momento lo ha planteado, ella manifiesta que hace 10 años los medios ya se han autorregulado, ¿no? Entonces, la pregunta vendría, digamos, ¿cómo nosotros vemos que efectivamente la autorregulación se ha concretizado hace 10 años? Y antes de eso, pedirte por favor que nos expliques en qué consiste la autorregulación y hasta dónde realmente es efectiva o no. Claro. ¿Qué pasa? Ahí el tema es que cada medio, al hacer su código de ética, se está autorregulando, ¿no? Pero su código de ética puede ser simplista, puede ser mal hecho, etcétera, ¿no? Y puede ser luego metido entre los papeles que tienen, claro, y olvidado, ¿no? Entonces, esos son a veces los problemas de las leyes, ¿no? Las leyes, si no son conocidas, si no están al alcance de la gente, entonces la gente no los usa, ¿no? Porque la gente podría protestar. Oiga, ustedes en su código de ética dicen esto y ustedes están haciendo esto otro, ¿no? Ya. Pero eso no existe todavía. Quizás sea importante hacer un código de ética general, pero suficientemente democrático, ¿no? Como claro, para y que sea difundido, o de repente no tan grande, exacto, básico, pero que sea difundido. Rosa María, quiero entrar, antes de entrar al tema final del trabajo que ha hecho Calandria y que en unos días lo presenta, quiero decirte lo que he encontrado en los medios de comunicación, que tú estás invocando a que se haga un colectivo de comunicadores para
ver la ética de los medios de comunicación. ¿Esto lo está promoviendo Calandria? ¿Lo están haciendo ustedes? Promoviendo desde hace muchos años. Sí, yo sé. Pero, como te digo, ha funcionado más en provincias, ¿no? Perfecto. Los códigos de ética se discutían con una metodología en donde nosotros no les dábamos los valores éticos, sino ellos los tenían que plantear y tenían que encontrar una definición colectiva. Perfecto. Entonces, entre ellos discutían, debatían y lograban hacer su código de ética, ¿no? Lo están trabajando. Entonces, ok, Rosa María Alfaro ha hecho 2 libros, viene trabajando en un tema de veeduría, ¿no? De ir mirando los medios, cómo se están comportando en el tema político, en el tema de, diferentes aspectos. Ahora, Rosa María, ustedes han preparado un informe. ¿En qué consiste el informe que van a presentar en estos días? Bueno, primero es una encuesta que se hizo entre octubre y noviembre del año pasado, tratando de conocer la cultura política que existe en los ciudadanos del Perú. Entonces teníamos, como te imaginarás, varias rutas, ¿no? Una de las rutas es cómo ven, ¿no?, a las autoridades del país. ¿Y qué nos trae esta Entonces nos trae encuesta? una cosa terrible, ¿no? Terrible. Es decir, los ciudadanos son considerados, ¿no?, que son personas que las autoridades no funcionan, que no les hace bien, que no les hace ningún trabajo, ¿no? Que no le tienen confianza, ¿no? Yo veía en el trabajo que ustedes han hecho, que está tan interesante, que la gente valora la palabra de la autoridad, ¿no? Sí. Es increíble cómo valora la palabra. O sea, lo que les ofrecen, si lo cumplen, bueno, digamos que eso tiene un valor para ellos, ¿no es cierto? Ajá. ¿Qué otro tema que, digamos, puede ayudar a nuestras autoridades a que se acerquen más con la población y que sepan realmente qué cosa es lo que están valorando, ¿no? Porque muchas veces las autoridades creen que valoran unos temas que no son los que están valorando. Claro. ¿No? Y valores éticos, ¿no? Valores También, éticos sale bastante, ¿no? en la encuesta y de hay ustedes. mucha desconfianza, y da pena decirlo a través de este canal, ¿no? Da pena, pero la gente piensa que el sector del Congreso de la República es el que está más lejos de ellos y en los que menos los atienden, los que hablan por las puras, ¿no? Hay una posición de la gente muy crítica. Entonces, eso no hay que leerlo como si son malos o buenas las cosas que se han dicho, pero sí hay una desconfianza. Entonces, ¿cómo el Congreso debería buscar un reencuentro con la ciudadanía? ¿Ustedes están haciendo, ¿no?, propuestas en este informe? Estamos empezando, para sí, que, bueno, en realidad no es una crítica y una darles la mano a nuestros congresistas también, ¿no? Ajá. Porque en realidad es un trabajo muy profesional, exhaustivo y técnico. La gente, ¿no?, necesita ser escuchada, ¿no? La gente necesita ver que sus autoridades están recogiendo las demandas de la población y las están aplicando. O sea, si no, hay en general toda una decepción, ¿no? Al único que valoran un poco más es al presidente de la República, pero los que están más abajo son los del Congreso de la República. Entonces, Rosa María, es lamentable, ¿no? Sí, pues este trabajo ustedes lo van a hacer llegar a cada uno de nuestros congresistas, lo van a difundir, se van a acercar, lo van a promocionar. Ahora está en imprenta. Ajá. Y cuando se termine se lo vamos a dar. Ojalá que lo bueno, lean, ¿no? ¿no? Sí, lo van a leer, estoy segura. Bueno, viniendo de Calandria, bueno, Rosa María, nos ha quedado corto el tiempo. Te comprometo a que por favor nos vuelvas a visitar en una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias por estar acá. Amigos, terminamos con este bloque tan interesante y volvemos con el doctor Luis Lamas Pucho para analizar lo mismo, la actuación de los medios de comunicación. Únete a la gran señal del Congreso de la República Televisión.
Mantente informado a través de nuestras transmisiones en vivo y variada programación por el canal 56 de Movistar TV, Claro TV y Best Cable, con una señal a nivel nacional e internacional vía internet a través de nuestro canal web y radio web, y desde tu celular vía internet móvil. Con presencia en las redes sociales, interactuando con peruanos de todo el planeta mediante nuestro Facebook, Twitter y YouTube. Porque hoy transmitimos la voz de todos los peruanos. Congreso de la República Televisión, un canal para todos. El Congreso abre sus puertas al Perú. Amigos, ¿cómo están? Volvemos en este nuestro tercer bloque con el doctor Luis Lamas Pucho, penalista de una trayectoria reconocida por todos nosotros, para hablar sobre el tema que muy pocos abogados y penalistas se animan a hablar, que es el tema de ir viendo la conducta de los medios de comunicación y las implicancias judiciales que pueden tener algunas inconductas de los periodistas o de los mismos medios de comunicación. Entonces, ¿cómo está, doctor Lamas? Muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Gracias a ti por la convocatoria. Doctor Luis Lamas, a ver, primero quisiera ver con usted el tema de la libertad de expresión. Es un derecho fundamental de los ciudadanos. Sin embargo, el derecho a la dignidad, al honor, al buen nombre, también es un derecho fundamental. Nos hemos acostumbrado o tenemos la idea de que la libertad de expresión está por encima de este otro derecho fundamental que es tan importante para el desarrollo del ser humano, de las personas. Como tú lo dices, el derecho a la libertad de expresarse es la posibilidad que tiene toda persona de poder exteriorizar sus sentimientos, sus expresiones, sus emociones, su forma de pensar, su entendimiento de la realidad humana y sus propias creencias. Tanto es así que tienen un rango constitucional. Así es. Pero en igualdad de condiciones, a la posibilidad de que cada persona pueda expresar sus ideas, hay otros derechos que tienen un correlato importantísimo con el derecho a expresar las ideas, y es el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad, el derecho a la honorabilidad, que son aspectos fundamentales que permiten que el ser humano y la sociedad a la cual pertenece el ser humano pueda desarrollarse, exacto, pueda prosperar en términos de interrelación humana. Y en ambos casos son derechos que necesitan convivir de manera sana y mutua para poder establecer un correlato en estos aspectos que son fundamentales para toda sociedad. En ese sentido, doctor, me lleva a otra pregunta. ¿Qué hay sobre esta ley antichuponeo que tanto se debatió en el Congreso de la República? Explíquenos un poquito de qué se trata, porque se ha satanizado, o se ha malinterpretado, o quizás no sé, a ver. Claro, lo que pasa es que también el desarrollo de la tecnología pone a disposición de las personas medios inimaginables a través de los cuales tú puedes acceder a una información que de otra manera no lo harías. Y eso en alguna forma colisiona con el derecho a la privacidad y el derecho a la intimidad. Entonces hay una iniciativa legislativa a través de la cual lo que se planteó era la necesidad de ejercer algún tipo de control hecho a través de los medios de comunicación, en la cual se publicita información que ha sido obtenida de manera irregular, de manera ilícita. Y los resultados han sido verdaderamente llamativos, por decirlo menos, porque hemos visto casos en los que, estando a puertas de poder definir, por ejemplo, una campaña política, aparece de manera subrepticia y clandestina una interceptación telefónica en la que pone en tela de juicio el honor,
la ética o la honorabilidad de la persona que está siendo parte de esa campaña política. Entonces, la primera interrogante que surge es hasta qué punto, sobre pretexto de un interés público, un medio de comunicación puede irrogarse la prerrogativa de difundir una información que ya no solamente afecta a la honorabilidad de la persona, sino que pone en tela de juicio el éxito o el fracaso de una campaña política. Así es. Entonces, la importancia de poder ejercer un control sobre ese tipo de procedimientos abarca conflictos que en alguna medida afectan la libertad de expresión, pero por otro lado también afectan el derecho a la honorabilidad que tiene toda persona. Es fácilmente entendible que una persona que ha tenido toda una trayectoria personal, profesional, familiar, de la noche a la mañana sale información que ni siquiera tiene posibilidad de poder verificar la veracidad de esa información. Sin embargo, el efecto que genera es un efecto catastrófico y demoledor, porque si bien es cierto que el derecho a la rectificación está también reconocido, la temporalidad de recurrir a esta prerrogativa es en última instancia ineficiente o inepta porque ya el efecto se generó. Entonces, la única posibilidad de encontrar algún punto de satisfacción frente a una noticia difamatoria o difamante es recurrir a un sistema de justicia que tampoco está a la altura de las circunstancias. Pero tú no puedes someterte a un proceso penal que puede durar 2-3 años cuando ya la gente se olvidó de que tú buscas pues esa expectativa de que se resarza el daño moral que se te hizo, y es incompatible pues que tengas que someterte a un proceso de 2 o 3 años para encontrar un punto de satisfacción. O sea, en última instancia, el ciudadano común y corriente se siente totalmente desprotegido. Porque recurrir a un medio de comunicación, que es muchas veces un espacio de poder económico, de poder político, de poder mediático, por otro lado no tienes a quién recurrir, porque sabes que un sistema de justicia no está a la altura de las circunstancias, y por otra parte, periodistas inescrupulosos que, aprovechándose justamente de esta coyuntura, desarrollan información que al final de cuentas no es libertad de prensa, sino es un libertinaje informativo, y por otro lado, el ciudadano que vive aterrorizado de que su honorabilidad, su prestigio personal o profesional de la noche a la mañana pueda ser puesto en tela de juicio y no tienes a quién recurrir en búsqueda de protección. Sí, yo creo que mucho se ha hablado del tema de que la libertad de expresión y de prensa es un derecho fundamental y lo es definitivamente, ¿no es cierto? Es básico para vivir en democracia, pero es muy importante saber que los seres humanos que consumimos esos medios de comunicación somos vulnerables y no hay forma de defenderse cuando un medio lo ataca a uno, ¿no es cierto? En ese aspecto, ¿qué paralelos hay en el extranjero de esta ley antichuponeo? ¿Otros países han desarrollado algún tipo de mecanismos para, digamos, también trabajar? Porque yo me imagino que es un tema que afecta a otros países también, ¿no? Mira, en el Perú, en España, en la Colombia, interceptación telefónica es un delito que amerita una pena privativa de la libertad. Con lo cual partimos de una base normativa importantísima. Para decir, en teoría por lo menos no estamos desprotegidos. El problema es si eso se cumple o no se cumple. Si hay capacidad de poder judicializar esos hechos y si realmente la intervención del Estado está a la altura de las circunstancias para no solo haber calificado como delito y una conducta punible una interceptación telefónica, sino también el hecho mismo de que se sancione en términos oportunos y eficientes una conducta ceñida a lo que significa la interceptación telefónica. Pero fíjate tú, a pesar de que eso está criminalizado, que puede caber la pena privativa de la libertad, que han habido y existen procesos judiciales emblemáticos en materia de interceptación telefónica, la sensación que se percibe por parte del ciudadano es que uno puede ser objeto de una interceptación telefónica. Y en ese contexto creo que el rol de los estamentos políticos es fundamental.
porque si bien es cierto, ha habido experiencias traumáticas en materia de interceptación telefónica, la actividad ha continuado y esporádicamente por ahí surgen noticias de interceptación irregular ilícita, y que además incluso esto ha trascendido a los espacios estrictamente judiciales, porque claro, la interceptación telefónica es un delito, pero también la interceptación telefónica es un medio sumamente eficaz para luchar contra la delincuencia, el crimen organizado y la corrupción. Entonces, el Estado, dentro de sus atribuciones, ha promulgado normas a través de las cuales un fiscal y un juez pueden interceptar un teléfono y obtener información que pueda coadyuvar en el esclarecimiento de una actividad de carácter criminal. Pero dada la trascendencia que tiene el derecho a la privacidad y dada la importancia que tiene la posibilidad de interceptar a una persona, hay leyes que establecen un procedimiento muy meticuloso, muy exigente, a través del cual se justificaría una interceptación telefónica. En el caso que analizamos, a pesar de que estas leyes establecen el procedimiento, los funcionarios que interceptan, en algunos casos también se irrogan prerrogativas o se exceden de sus atribuciones. Y a pesar de que la ley lo permite, y a pesar de que habrían hecho uso de estos procedimientos, al no haber cumplido con estas exigencias, estas interceptaciones son ilícitas, son irregulares, aun cuando puedan haber sido hechas con un juez o con la solicitud de un fiscal. Porque, como te vuelvo a repetir, hay que ser muy puntilloso y muy exigente para poder interceptar un teléfono, interceptar a una persona, y en última instancia, para que el resultado de esta interceptación pueda ser utilizada como prueba en un proceso judicial y que sirva para condenar a una persona a través de la información que se obtuvo con la interceptación telefónica. Entonces, no solo se trata de que la Constitución lo establece, de que el Código Penal lo criminaliza, de que hay un procedimiento establecido, sino que además estas interceptaciones tienen que cumplir con estas formalidades, de lo contrario no sirven para nada y sirven más bien como un elemento contraproducente y un precedente negativo de lo que significa el respeto a la privacidad, a la intimidad, el respeto a la legitimidad, el derecho que tenemos todos nosotros de poder conversar lo que querramos de manera privada, telefónicamente, y que nadie puede irrogarse una prerrogativa de argumentar, no, como hay una investigación criminal, yo te voy a interceptar. Claro, hay que ver bien el caso. Yo le decía por qué, porque, por ejemplo, en Colombia, yo he estado leyendo algún material, en Colombia existe el derecho a la información y el derecho a la expresión, ¿no? Lo separan. Entonces, el derecho a la expresión, uno puede expresar lo que quieras, pero te haces responsable de lo que estás expresando. Cuando informas, ya tienes que tener las pruebas de lo que estás informando, ¿no? Claro. Entonces, digamos que ya hay una cosa más seria, ¿no? No. Yo puedo expresar lo que yo quiero, pero eso sí, el responsable soy yo, ¿no es cierto? Pero el tema de la información ya conlleva una responsabilidad, ¿no? Porque ya estoy induciendo a la gente, a la que consume, a que crean que eso es realmente verdad, ¿no? Y para eso yo tengo que tener pruebas y tengo que tener Bueno, pero quería tocar también un tema con usted, doctor Lamas, el tema de cómo los medios de comunicación pueden llevar a procesos que realmente nacen de temas mediáticos, ¿no es cierto?, de temas faranduleros o de temas muchas veces pues que lo sacan de los pelos, como se dice vulgarmente, y terminan en un proceso totalmente engorroso, y para dar vuelta atrás o para que los jueces digan, en este proceso no hay nada, todo fue mediático, es todo un tema, ¿no? Y la gente es inocente y se ve envuelta por años en todo un claro. Ese es un tema infierno de seguridad jurídica y de respaldo a la labor de las instituciones, porque en última instancia las personas, cuando se sienten
inmersas en un problema, en una denuncia, necesariamente tienen que recurrir al sistema de justicia en la búsqueda de satisfacer sus expectativas cuando sobre todo han sido objeto de una agresión a los derechos. Pero desgraciadamente en nuestro medio, los medios de comunicación muchas veces, en lugar de orientar a la opinión pública, la desorientan. Y sobre la base de una expectativa de una prensa amarillista, escandalosa, perniciosa, que exacerba los niveles, digamos, prohibidos del comportamiento humano, crea una expectativa noticiosa que al final de cuentas, entre otras cosas, persigue un afán estrictamente mercantil y lucrativo de estas expectativas en los términos de no poder satisfacer. Sí, pero hay un ser humano, hay un ciudadano, hay una familia, ¿no?, que está detrás, digamos. No hay forma de sacar a la persona de Bueno, acá hay varias interpretaciones. Este problema. Una de ellas es que el proceso tampoco no es el medio más apropiado para poder contrarrestar una actividad noticiosa perniciosa que no solamente orienta y crea una presión mediática sobre la opinión pública, sino que en última instancia el periodismo en algunos casos se irroga la prerrogativa de condenar o de absolver a una persona. Y cuando hablamos de absolución o de condena, evidentemente el factor económico y político tiene un rol protagónico. Sí, pues. Porque si tú no tienes capacidad de poder llegar a un medio de comunicación, si tú no tienes medios económicos para poder contratar un periodista que te defienda en ese escenario, tienes todas las de perder. Y muchas veces prima ese sentido amarillista de la noticia y exacerba, ¿no?, a la opinión pública, orientándola o desorientándola, depende cómo lo quieras ver, para poder lograr un resultado definitivo. Hay personas que, sin haberse demostrado que han cometido un delito, aparecen con calificativos en los medios de comunicación y de esta manera ya estarían absolutamente condenadas, porque además la prensa tiene un juego a veces maquiavélico. No solamente exacerba esto que te estoy mencionando, sino que presiona a los magistrados para que el fallo pueda estar orientado hacia un resultado definitivo. Y si por ahí hay un magistrado que intenta, digamos, contraponer esa presión mediática, inmediatamente es denunciado y al final de cuentas su figura aparece en los medios de comunicación. Con foto y todo, es verdad. Muestran los aspectos negativos, entre comillas, que puede haber tenido, porque tampoco no podemos imaginarnos un magistrado que durante 20 años no puede haber tenido una denuncia, ¿no? Porque a veces, en muchísimos casos, la persona la presión es fuerte, realmente. Entonces, entre la prensa que lo criminaliza a la persona, entre que no se ha demostrado que es culpable, entre que existe un juez que tiene miedo de absolver porque va a ser él a su vez denunciado, al final de cuentas, quien decide si una persona es culpable o es inocente no es un juez. No es un procedimiento racional, sino es una noticia mediática planteada en un sentido determinado. Así es, doctor Lamas. Nos tenemos que ir, lamentablemente. Bueno, será para una próxima oportunidad con su análisis. Muchísimas gracias por sus aportes. Y amigos, nos vamos hasta el siguiente programa, su programa Derechos Fundamentales. Hasta luego.